La batalla de las Navas de Tolosa, celebrada en 1212, es uno de esos momentos en los que la historia peninsular da un giro importante. Tres reinos cristianos, Castilla, Aragón y Navarra, se unieron para enfrentarse al poder almohade que en aquel momento dominaba buena parte del sur de la península. Uno de los protagonistas, una de las grandes figuras de estos años fue Rodrigo Jiménez de Rada, navarro y universitario formado en Bolonia y París, que actuó como intermediario en las paces entre Castilla con Navarra en 1207 y las treguas con León en 1209. Dichos servicios fueron premiados con la diócesis primada de Toledo. En febrero de 1209, Inocencio III publicó una bula donde encomendaba al obispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, la predicación de una cruzada contra los musulmanes. Todos los reyes cristianos se unieron a la llamada, excepto Alfonso IX de León, que exigía a cambio la rectificación de las fronteras en Tierra de Campos. Sin embargo, o no pudo o no quiso que caballeros leoneses se pusieran bajo las banderas de Alfonso VIII de Castilla. En agosto de 1197, Alfonso VIII propuso treguas al califa, las de más larga duración, unos 13 años que terminarían en el año 1210. En el invierno de ese año, el califa concentró un gran ejército en Marrakech, formado por bereberes del califato de Bagdad, hispano-musulmanes de Al-Ándalus y arqueros kurdos. Ante estos preparativos, Alfonso VIII hizo su entrada hasta Baeza y Jaén, y a través del obispo de Palencia solicitó al Papa la presencia de un legado en la península. Inocencio III, por su parte, pedía a los obispos de Coimbra, Zamora, Toledo y Tarazona que predicasen la cruzada entre sus reinos, mientras que él se encargaría de hacerlo en el sur de Francia. En febrero de 1211 salió el ejército de Marrakech. 2 meses se emplearon en cruzar el estrecho y el 1 de junio entraban en Sevilla. Ese mismo mes se inició el asedio del castillo de Salvatierra. Alfonso VIII no acudió en su ayuda y la fortaleza resistió durante 55 días. Pero el califa no continuó su avance debido a las cuestiones meteorológicas. Llegaba el otoño. En septiembre de 1211 se ordenó la concentración de tropas en Toledo para la Pascua de Pentecostés del año 1212. Por otra parte, Alfonso VIII se entrevistó con Pedro II de Aragón en Cuenca y este se comprometió en colaborar en dicha expedición. Por otra parte, Jiménez de Rada viajó a Roma para conseguir más recursos. En el invierno de ese año llegaron las tropas de los cruzados y para evitar problemas con la población judía se les asentó en las afueras de Toledo. Sin embargo, asaltarían la judería. El 19 de junio de 1212 la vanguardia del ejército salía de Toledo y 2 días más tarde lo hacían los almohades desde Sevilla. El día 24 los cruzados tomaron el castillo de Malagón y pasaron a cuchillo a sus defensores. 5 días después, Pedro II, con el apoyo de los cruzados, tomaron Calatrava después de 2 días de asedio. Alfonso VIII concedió su libertad a la población, pudiéndose llevar consigo todos los bienes que quisieran. Esto no gustó a los cruzados y abandonaron la campaña, volviendo a sus tierras el 2 de julio, y en su regreso asolaron las juderías que encontraron a su paso. El 7 de julio se unió Sancho VII a las tropas cristianas con tan solo 200 caballeros, cuando ya se habían tomado los castillos de Alarcos, Benavente, Piedrabuena y Caracuel. 2 días después se planificó el asalto al castillo de Salvatierra. Primero tomaron posiciones en el puerto de Muradal, en el norte de la Sierra Morena. En segundo lugar, el 13 de julio se hicieron con los castillos del Ferral, sin necesidad de lucha, ya que sus defensores lo abandonaron, y los almohades se replegaron hasta Santa Elena, dejando guarnecido el paso de la Losa. Después de varios intentos fracasados en el paso de la Losa, un consejo de guerra cristiano decidió desandar el camino y penetrar por otro punto de la sierra. No se hizo tal cosa porque apareció en esos momentos un personaje. Unos dicen que un pastor, otros que un forajido de la justicia, e incluso los cronistas hablan de que la figura era San Isidro. Este personaje era conocedor de la zona y les enseñó una vía alternativa salvando el paso de la Losa. Así, el 14 de julio, el ejército acampó en Mesa de Rey y 2 días después el califa huyó a Baeza, viendo que la batalla estaba perdida. Esta gran victoria de los cristianos estuvo añadida con un gran botín: oro, plata, ricos vestidos y muchos ornamentos valiosos,
además de la lanza y el estandarte del califa que fueron enviados a Roma. Además, se tomaron los castillos de Ferral, Vilches, Tolosa y Baños de la Encina, así como las ciudades de Úbeda y Baeza. ¿Qué significó la batalla de las Navas de Tolosa? Pues el derrumbe del Imperio almohade con revueltas andalusíes y para Castilla la apertura de futuras conquistas en Andalucía y la consolidación como el reino más poderoso de la península ibérica. Alfonso VIII fue incapaz de doblegar a los almohades y firmaría con el califa unas nuevas treguas en el año 1214 de una duración de 10 años. Ese mismo año moriría Leonor de Plantagenet y 26 días después lo haría Alfonso VIII.